Buen día. El día de hoy vamos a ver lo que es la ley de Ohm y la ley de Watt. Entonces vamos a explicar primeramente estos dos temas. Primeramente vamos a ver lo que son las variables que vamos a utilizar. El voltaje, las unidades del voltaje son los volts, las unidades de la corriente son amperes y las unidades de la resistencia son los ohms. Y la potencia, las unidades son los watts, son las unidades en las que se miden. De la ley de Ohm dice el enunciado, dice que en la ley de Ohm el voltaje, este voltaje, es directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si el voltaje aumenta, también la corriente. Pero si la resistencia aumenta, va a disminuir tanto el voltaje como la corriente. ¿Sí? Es lo que quiere decir inversamente proporcional. Y también vamos a ver la ley de Watt. ¿Qué es lo que dice la ley de Watt? El enunciado dice que la potencia es directamente proporcional al voltaje y directamente proporcional a la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que si una de estas dos cambia, o sea, si tanto la corriente como el voltaje aumenta, también va a aumentar la potencia. Para esto vamos a ver un par de ejemplos. Aquí tenemos un voltaje de 12 volts y tenemos una resistencia de 6 ohms. Entonces, por la ley de Ohm, me está diciendo que el voltaje lo voy a dividir entre la resistencia para poder encontrar la corriente. Entonces, tenemos que son 12 volts entre 6 ohms. Si divido 12 entre 6, tenemos que son 2 amperes. Para poder encontrar la potencia de este ejemplo, entonces dice que la potencia es la multiplicación del voltaje por la corriente. Entonces voy a multiplicar 12 volts por 2 amperes. Entonces la potencia aquí vale 24 watts. Siguiente ejemplo, tenemos que son 9 volts y una resistencia de 3 ohms. La ley de Ohm me dice que es voltaje sobre resistencia para poder encontrar la corriente. Si no sé qué es lo que voy a hacer, entonces tengo que ver qué variables tengo. En este caso tengo yo el voltaje y tengo la resistencia. Entonces vengo a donde está el triángulo. Puede ser un triángulo, puede ser un círculo como este, no importa. El chiste es que tenga yo voltaje entre resistencia que multiplica la corriente. Si yo ya tengo estas dos variables, que es voltaje y resistencia, vengo y tapo este, que es mi variable, lo que ando buscando, mi incógnita. Entonces tengo que es voltaje sobre resistencia. Entonces voy a dividir los 9 volts entre 3 ohms. ¿Cuánto me da esta división? De 9 entre 3, pues tengo que son 3 amperes. Para poder encontrar la potencia, voy a multiplicar 3 amperes por 9 volts. 9 por 3, tengo yo que son 27 watts. Siguiente ejemplo. Ahora tenemos la resistencia y la corriente. En este caso la resistencia mide 4 ohms y la corriente mide 5. ¿Qué voy a hacer ahora? El tapo este porque tengo corriente y tengo resistencia. Son estas dos variables. Y lo que no tengo es voltaje, por eso vengo y tapo esto. Entonces me queda que es resistencia por corriente. Entonces voy a multiplicar 4 por 5. Tengo 5, pero 20. 4 por 5 son 20 volts. ¿Cuánto vale la potencia? Voy a multiplicar 20 por 5. Según la ley de Watt, vengo y tapo este, tengo que es voltaje por corriente. Entonces voy a multiplicar 20 por 5. 20 por 5, ¿cuánto es? 100 watts. Siguiente ejemplo. Tengo una resistencia de 7 ohms y una corriente de 2 amperes. Vamos a la fórmula, ¿sí? Y tenemos que es 7 por 2. 7 por 2, porque tengo estas dos variables. La multiplicación de 7 por 2 son 14 volts.
¿Cuánto me da la potencia ahora? Entonces vemos que es voltaje por corriente. Entonces tenemos que es la corriente por el voltaje. 14 volts por 2 amperes, tenemos que son 28 watts. Siguiente ejemplo. Ahora tenemos la corriente, que son 4 amperes, y tenemos 20 volts. Tenemos voltaje y tenemos corriente. La incógnita ahora es resistencia, no la tenemos. Tapamos resistencia porque es lo que no hay, y tenemos que es voltaje entre corriente. Entonces el voltaje vale aquí 20 volts y lo voy a dividir entre 4 amperes. Esta división, ¿cuánto me da? Si divido 20 entre 4, tenemos que son 5 ohms. Entonces ahora, para encontrar la potencia, venimos aquí, la fórmula de la potencia, tapamos este y tenemos que voltaje por corriente. Con multiplicación de 20 por 4, ¿cuánto me da? 80 watts. Siguiente ejemplo, tenemos que la corriente vale 8 amperes y el voltaje 80 volts. Tenemos este voltaje, tenemos esta corriente. Nos hace falta esto. Entonces tenemos que son 80 entre 8. 80 entre 8, tenemos que son 10 ohms. Y la potencia, vamos a calcularla, según la ley de Watt, dice que es voltaje por corriente. Vamos a multiplicar 80 por 8. 8 por 8, 64. Y le agregamos el 0. El 80. Y resulta que la potencia de este ejemplo son 640 watts. Entonces, hasta aquí es lo que es la explicación de la ley de Ohm y la ley de Watt, así en términos generales. Estén al pendiente de los siguientes videos. Gracias.